mi seudónimo es Beatles. Anduve aquí en la zona de Radiola y también anduve en Chalatenango. ¡Ey, qué bien! Me incorporé de la edad de 10 años, quedé aquí en la guerra, hasta que terminó. ¿Cuál fue el motivo por qué usted se tuvo que incorporar? Los tuvimos que incorporar porque como en esos tiempos la gente estaba siendo reprimida por el ejército. Entonces nosotros tomamos la decisión de darlos porque como nosotros los empezaron a matar las familias desde los inicios. Mataron a un hermano. Entonces, y allí ya nosotros los decidimos quedarlos mejor aquí en la zona. Ya no los fuimos. ¿Usted nació aquí en Sinquera? No, soy de aquí de Jutiapa. Jutiapa está cerca en las riberas del río Lempa. Sí, colindando con Sinquera, aquí nomás. Pero pasamos más en esta zona, todo. Bueno, eso es parte de la emigración forzada, ¿verdad? Desplazamiento forzado. Sí, la gente tuvo que emigrar, irse, porque como se estaba haciendo perseguida, entonces la gente, la que tomó irse se fue, y la que quedó adentro. Ya esa ya no pudo salir. Entonces la mayoría aquí la mataron en la zona, hicieron un masacre por aquí, por el lado del Infiernillo. Allí murió un hermano mío también. Si usted no salía de la zona, ya era considerado guerrillero. Ya era guerrillero, sí, aunque estuviera cipote uno, ya era guerrillero ya. Entonces tenía que uno huir. Para mientras, ya después agarré las armas ya. ¿Quiénes fueron sus contactos para usted poder ingresar a la guerrilla? Bueno, las FPL. En las FPL, aquí había varios jefes aquí. Estaba uno que le decían Martinón, y varios, andaba el comandante Ramón, varios comandantes andaban aquí y nosotros los fuimos incorporando ya. Bueno, yo me incorporé aquí, anduve de correo de primero en la columna, sí. De allí ya, donde ya crecí un poco, ya me mandaron a las fuerzas ya, entonces ya me mandaron para Chalatenango después. ¿Cuál era su misión como correo dentro de las FPL? Comunicar, ir a dejar papeles de un lugar a otro. Por ejemplo, me tocaba de Tenancingo a San Antonio, venir a dejar papeles allí de las informaciones de las que mandaba el jefe de nosotros allá al mando que estaba ahí en San Antonio. Prácticamente eran coordinaciones de operaciones. De operaciones, porque como en ese tiempo todavía no había radios de comunicación para comunicarse. Estamos hablando ¿en qué año? Del 82, 83. Ya después ya no se ocupaba correo, no, porque ya habían los radios, ya por los radios ya se comunicaba todo. ¿Cómo fueron ustedes armándose el armamento y los radios de comunicación? Poco a poco las coordinaciones de la jefatura fueron consiguiendo las ayudas, no sé cómo hicieron ellos, pero que empezaron a venir los radios y ya después que se requisaban también, PRC y todo eso, ya tenía comunicación toda la tropa ya. Algunos operativos le daban a ustedes cómo abastecerse de armas y de radios de comunicación. Sí, en los combates, por ejemplo, allá en el Quiliquimite aniquilamos uno. Allí se requisaron 35 fusiles y se capturaron como 7 soldados también allí por Santanita y por Tenancingo. ¿Qué hicieron con los soldados que capturaron? Los dejamos ir, entregados. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Los entregaron a la Cruz Roja? Sí, a la Cruz Roja. Ahí a ellos se les entregaba. ¿Hicieron algunas coordinaciones? Sí, se coordinaba bien con ellos y ahí se entregaba. Qué bueno, ¿verdad? Esa es una parte humanitaria en la cual pues eso tendríamos que haber hecho todo. Así es, porque pues sí, como ya ya un ser humano rendido ya no hay derecho de tocarlo. Es de cuidarlo mejor, porque nosotros eso es lo que hacíamos, cuidarlos a ellos. Ya no es combatiente, va sin arma prácticamente. Ya él era ya un civil ya capturado ya. Sí. ¿En Chalate? ¿En qué parte de Chalate estuvo? Anduve en la zona 2, allá por el lado de San Fernando, todo eso. En La Reina también capturamos otros 23 soldados allá en lo que es La Reina, un río. ¿Y estos fueron de la 4ª Brigada? De la 4ª Brigada, sí, de la 4ª Brigada andábamos nosotros allá en aquel lado, andaba un gran operativo ahí en la zona y los habían echado para allá. Entonces dijo el comandante Germán Serrano que andaba una compañía por allí y bueno, organizó todo como eran viejos que podían dirigir la tropa.
y los mandaron al combate y fuimos a requisar allí 35 fusiles también. ¿Conocían bien el terreno Sí, ustedes? 35 fusiles, capturamos 23 soldados. ¿Y Y qué hizo? uno se los quedó en la noche, como en aquellas grandes oscuranas, se los desapareció el baboso y se fue, va. Entonces los otros los vinimos a entregar a la Laguna Pueblo, a la Cruz Roja. Ahí los vinimos a entregar. ¿Y cómo fue esa planificación para poder capturar? ¿Los emboscaron? Los emboscamos en un río, nosotros los subimos a las elevaciones así. Entonces, y cuando ellos sintieron, los emboscamos a un río. Ahí los capturamos. Hablamos de sus inicios en la FPL, cuando era chico, que tenía una edad, pues, De 12 años. de 12 años, ¿no? Y fue mensajero, Sí. y llevaba los mensajes de los jefes a diferentes unidades. ¿Y cuál su adiestramiento y qué fue aprendiendo usted durante el transcurso? Mire, nosotros fuimos entrenados, recibíamos cursillos hasta de un mes de entrenamiento, de todo tipo, porque los enseñaban para quitar minados, de cómo avanzar, cómo llegarle entonces se decía el enemigo, ¿va? Sí. Cómo llegarle al enemigo, cerquita y que no lo sintiera. O sea, nosotros estábamos bien entrenados. Los cursos de infiltración, ¿qué incluía dentro de lo práctico? Porque dentro de lo teórico les decían cómo deberían de infiltrarse a las unidades durante Sí. diferentes horarios. En lo práctico los tiraban por ejemplo, aquí para arriba los ponían de que teníamos que subir ahí arriba en arrastras, ¿va? Como se pudiera ir arrastra, que no lo sintiera el enemigo que estaba ahí arriba para llegarle. Entonces nosotros teníamos todas las tácticas cómo llegar. Y en la parte alta había compañeros de ustedes ya esperándolos, que ellos no sabían cuándo iban a llegar ustedes. Ajá. Dejaban arriba así para ver si aquellos sentían cuando nosotros íbamos avanzando, para ver si los otros compas sentían, eran los entrenamientos, pa, para ver si ellos sentían cuando nosotros íbamos avanzando y cuando venían a sentir estábamos. Si ellos los detectaban, tiraban piedras Sí. o llegaban a hacer en algún momento ejercicios vivos. Ajá, sí. Los ponían de vuelta que teníamos que practicar hasta que no lo sintieran. ¿Sí? Si al caso lo sentían, pero el objetivo era que no lo sintieran. Esa era ese era el objetivo. ¿Sabían ustedes, dependiendo de la distancia, el tipo de táctica que iban a utilizar? Sí. Todo lo teníamos ya planificado, y cómo íbamos a infiltrar a las posiciones y todo. O sea que ya se hacía una exploración primero. Se hacían unas exploraciones para después infiltrar. ¿Y el manejo de las minas cómo eran? Porque pienso que les enseñaron a fabricarlas o... Sí, los enseñaron a fabricarlas y a ponerlas. ¿Qué recuerda usted en la fabricación de las minas y en la colocación de las minas? ¿Qué tácticas usaban? En la fabricación de las minas teníamos una fuerza especial que ellas las fabricaban y nosotros ya solo las íbamos a traer para ponerlas. Había un taller de minas Ya había un taller. y un experto que les Sí, decía a ustedes sí. cómo debían de hacerlo. Así es, era parte del entrenamiento de nosotros, cómo poner las minas y cómo desactivarlas y todo. ¿Y los bloques de TNT cómo los utilizaban? Los bloques de TNT eran así las marquetillas y se les hacía un hoyo en medio, les ponía como un resortillo allí y una mechita y se les jalaba para que explotara. Vaya, la CFPL, lo que aprendimos nosotros, los que anduvimos ahí, fuimos parte de los... Bueno, yo fui parte de los batallones porque anduve en el batallón X21, en el 85, todo, ya anduve en ese batallón. Nosotros lo que aprendimos allí fue de que, o sea, una educación buena que los dieron. Nos daban una educación, un respeto, o sea, entre nosotros había un respeto mutuo.
tanto como los compas como las compañeras que andaban allí, o sea, los formaron bien en ese sentido de respeto a la humanidad, porque nosotros, o sea, nosotros no nos decían, miren que vamos a matar el que agarremos, no. El soldado que se rinda se le respeta la vida. Así. Sus instructores, algunos eran extranjeros, No, no, de aquí eran. Sí. pero andaban algunos combatientes de otros países. No, combatientes así, lo que andábamos allí eran doctoras. Sí. Andaba la doctora Victoria, ya murió la compa, era de la Suiza, parece que era, la señora. Andaban otros compas allí que eran, pero ellos andaban en el área de la medicina, eran las doctoras que andábamos. Que esas doctoras eran buenísimas, un compa que lograra llegar a las manos de ellas no tan fácil se moría. A- Atención humanitaria y atención médica. Atención médica, sí. Las charlas que incluían el respeto, ¿qué les decían a ustedes? Para, más que todo, derechos humanos. Derechos humanos, sí. De derechos humanos, todo, la convivencia. Nosotros lo sentíamos bien en las fuerzas. Y la relación con las compas, ¿cómo era? Porque si le gustaba a usted alguna o andaba ahí su compañera de vida, ¿cuál era el procedimiento? ¿Cuáles eran las reglas? Oh, no, el que andaba su compañera allí se le respetaba. Sí. Ella andaba con su compa allí, ese era el compa de ella. Y si no tenía, pues tenía que hablarle. Y si ella llegaba a acuerdos con usted, pues se la conseguía. Y no, que la iba a tocar a la jueza jamás. Analizándolos ustedes como FPL, su formación en el lado humanitario lo considero más avanzada en relación a otras unidades que me han manifestado que cuando alguien andaba de novio, el comandante cambiaba a uno de los dos. No, allí dependiendo, si ella quería, va. Si la compa quería, se iba con el jefe. Y si no, pues con un combatiente la andaba. No había problema. Sí. ¿Cómo hacían para la comida? Íbamos a traer hasta los pueblos, así, cuando la tropa se iba por del lado de Jutiapa, Tenancingo, todo eso, al lado de Tejute, de allí íbamos a traer la comida para la zona, para estar abastecidos. A través de los postas, ustedes controlaban los desplazamientos de las unidades para poder Sí, maniobrar. sí, teníamos gente metida así, controlando. Siempre teníamos gente que estaban controlando el movimiento de las fuerzas de la tropa para nosotros llegar sin ningún problema, que no había nada. Estábamos bien organizados, teníamos buen control. En armamento, ¿qué tipo de armamento tenían? El armamento teníamos, bueno, ya después teníamos los AK-47, las ametralladoras, las RPK, la PKM y las M60 también. En los inicios teníamos G13, FALES, M16, carabinas, de todo, todas las armas estaban. Usted que estuvo desde el inicio del conflicto armado hasta los acuerdos de paz, ¿cómo pudo ver usted la evolución de la guerrilla conforme el tiempo iba avanzando en respecto de capacidad de enfrentamiento? Este, y cada día más lo íbamos preparando mejor, sí, porque las tácticas las íbamos modificando y ya cuando los acuerdos de paz llegaron, la guerrilla estaba ya más preparada, ¿no? Estábamos más entrenados, porque todos teníamos cursillos ya la mayoría teníamos cursillos de fuerzas especiales ya, o sea, ya estábamos bien entrenados para cualquier... Se Para, tuvo conocimiento por medios de inteligencia del Estado de que ingresaron los misiles SAN 7, SAN 14 y SAN 16 ya casi cerca de los acuerdos de paz. ¿Usted conoció los misiles o había alguien experto en la materia? no, eso no, ya eso no los conocí yo, habían alguien más experto en eso porque no los vi, eso no los vi yo. Sí. Pero existían en esta zona. Existían, existían porque, pero yo no eso sí no. Yo lo que conocí fueron los RPG-7, 90, todo.
fusilería y ese tipo de armas, sí. Pero de ahí, esos volajes no los. ¿Su familia dónde vivían? Quienes no integraron la guerrilla, desde luego. Mire, fíjese que como todos los que tocó que quedar, ellos andaban huyendo. Sí. Ellos les tocó que sufrir todo el conflicto. De allí, de aquí los desplazaron para Chalatenango. De allí ellos ya como el 86 los mandaron para un lugar que le hacían mesas grandes allá en Honduras, a refugiarse allá los viejitos. Durante mucho tiempo tuvieron que andar huyendo a la par de ustedes, los Sí, combatientes. tuvieron que andar huyendo. Sí. Y muchos cayeron. Muchos. Y no le digo que ahí hicieron un masacre, pues ahí en el infiernillo. Ahí mataron a mi hermano, mataron varios allí de aquí de la zona de nosotros aquí. Niños, mujeres, ancianos, todos allí les dieron parejo. Fue el batallón Atlacac, ese batallón no respetaba a nadie.